Bueno, entonces arranquemos por dar un pequeño contexto sobre lo que habíamos hecho la clase pasada. La clase pasada arrancamos trabajando con el modelo Gamma-Poisson. En realidad, lo que más nos interesaba era la parte de la distribución muestral, que era la distribución Poisson, como un posible modelo para datos de conteo. Em, Habíamos dicho también que hay varias posibilidades en ese sentido, por ejemplo, la binomial negativa o varias extensiones o modificaciones de la distribución Poisson, que en últimas, sobre todo cuando estoy chequeando la bondad de ajuste del modelo, tengo que, si se quiere comparar o si se quiere evaluar en términos tanto de bondad de ajuste como de predicción. Es decir, yo elijo un modelo, yo elijo un modelo, en este caso estamos eligiendo el modelo Poisson, pero siempre es importante, después de realizar las inferencias o de pronto un poco antes, evaluar su calidad. Veremos varias técnicas para hacerlo, espero que hoy tengamos tiempo de evaluar por lo menos una. Y pues bueno, de alguna manera ese modelo Poisson depende de un solo parámetro, eh, la tasa de ocurrencia del evento. eh, y ese parámetro tiene un espacio en los reales positivos. Es un parámetro continuo que vive en los reales positivos, así que como distribución previa necesita una distribución que tenga ese rango de 0 a infinito. Claramente una distribución uniforme, por ejemplo, en el rango 0 a infinito no es posible, pues porque no daría una distribución propia. Eh, Vimos que la familia conjugada que hace los análisis más sencillos es la distribución gamma. La distribución gamma es una familia, digamos, conocida y de alguna forma es muy bonito trabajar con esta distribución porque eh, acerca de la distribución gamma casi que lo sabemos todos, ¿no? Sabemos los momentos, la función generadora de momentos, la entropía, la función de distribución acumulada, la densidad, casi que todo lo tenemos acerca de la distribución gamma. O sea que el hecho de que sea una familia conjugada garantiza que su distribución posterior también va a ser parte de la distribución gamma, o sea que algo muy bonito, la distribución posterior está en forma cerrada, digamos que analíticamente puedo proceder y todo va a salir bien, eh, donde los hiperparámetros del modelo, que en un inicio son A y B, son cantidades fijas que yo elijo de acuerdo con mi información externa al conjunto de datos. Ahorita en el ejemplo, pues vamos a trabajar con un valor de A y un valor de B en particular, donde estos hiperparámetros los actualizo de la siguiente forma: A más S y B más S, y B más N, perdón. Entonces, uno de los primeros resultados que demostramos la clase pasada era como este estado de conjugamiento en el que arrancaba yo con una previa gamma y terminaba con una distribución gamma en la posterior, donde los hiperparámetros los actualizaba de acuerdo al estadístico suficiente que nuevamente me dio la suma. Demostramos que era estadístico suficiente y todo más. Bueno, habíamos demostrado también la distribución marginal de Y, vimos de dónde salía esta expresión y hicimos varias anotaciones en varios sentidos. La primera fue que la media posterior, recuerde que en la distribución gamma, la media posterior es alfa sobre beta, es decir, el parámetro de forma sobre el parámetro de razón. Entonces, en este caso, pues es A más S sobre B más N. Y como estamos trabajando con una previa conjugada, habíamos visto cuando trabajamos con el modelo beta binomial que el promedio posterior, la media posterior, siempre es un promedio conjugado. Ah, ok. Entonces, en este caso, el promedio conjugado entre el valor esperado previo, mírelo aquí, A sobre B, aquí usted lo tiene, eh, um, el cual recibe una ponderación de B sobre B más N, o sea, tiene aquí B votos, un peso de B, eh, um, y
la media muestral, S sobre N, que es el estimador máximo verosímil en este caso. El cual recibe un peso, una ponderación de N sobre B más N. O sea que, pues usted se da cuenta, ¿no? Si N es un valor, digamos, moderado o pequeño, pues dependiendo del valor de B, ambas cantidades pueden tener un peso más o menos equivalente. De pronto la previa puede tener un valor, un peso bien grande, dependiendo de si N es grande o pequeño. Si decíamos que si N es un valor gigante, entonces básicamente si usted toma el límite, pues le va a quedar el estimador máximo verosímil en el límite, pues. O sea que al darnos cuenta de esta expresión, le dimos una interpretación a B interesante, le dimos una interpretación a interesante. Si usted se da cuenta, A hace las veces de S. Entonces decíamos que A es la suma previa asociada con B observaciones previas. O sea que B, como hacía las veces de N, pues sería como el tamaño a priori de la base de datos externa que estaría yo considerando. Pero digamos que esta es una interpretación informal, ¿no? Como simplemente de hacer la analogía entre que A hace las veces de la S y B hace las veces de la N. Listo. E hicimos otro resultado bien interesante que hoy lo vamos a explotar cuando hagamos el análisis de datos. Ahorita vamos a ir a R. Y es el siguiente. Y es que la distribución predictiva de una observación futura, de una observación no observada, hicimos toda la demostración y este es uno de los casos donde se llega a una expresión cerrada muy bonita y es que la distribución predictiva en el caso gamma-Poisson nos da binomial negativa con parámetros A más S y B más N, igual que en la distribución posterior. O sea que si yo quiero modelar la incertidumbre o quiero modelar de alguna manera cualquier aspecto probabilístico de una observación no observada, una observación futura, lo puedo hacer a través de una distribución binomial negativa. Y en ese sentido, quisiera hacer una observación extra que no hicimos la vez pasada, pero que vale la pena hacer en este momento, y es que en este caso particular, donde todo tiene como una forma cerrada, uno puede ver una diferencia bien importante que existe entre inferencia y predicción. Y simplemente lo vamos a ver reflejado con los momentos. Veamos a qué me refiero. El valor esperado a posteriori de teta, el valor esperado a posteriori de teta me da, pues ya sabemos, A sobre S, A más S sobre B más N, ¿no? Lo que veíamos hace un segundo acerca de que es el promedio ponderado entre el valor previo y la media muestral. A más S sobre B más N. Es decir, alfa sobre beta, ¿no? Alfa sobre beta. Bueno, el alfa de la posterior sobre el beta de la posterior. Perfecto. Ahora, si nosotros vamos a el valor esperado de una binomial negativa, si vamos al valor esperado de una binomial negativa, del cual usted no se tiene que saber de memoria, obviamente, le va a dar exactamente lo mismo. Y es más, yo le mostraba la vez pasada que en el libro de Gell-Mann, donde usted puede ver en el apéndice A las distribuciones probabilísticas estándar, todas las que vamos a trabajar. En esta parametrización de la binomial negativa con la que estamos trabajando, que usted se da cuenta es la que está de penúltima después. El valor esperado, vamos a verlo. Permítame, bajo aquí. Aquí está, mire, esta es la distribución binomial negativa a la que habíamos llegado. El valor esperado, también es alfa sobre beta. También es alfa sobre beta. Mire la parametrización que estamos usando, ¿no? La parametrización que estamos usando es beta sobre beta más 1 a la alfa y 1 sobre beta más 1 a la teta, que es exactamente lo mismo que teníamos ahorita, ¿no? Solamente que con A más S haciendo el papel de alfa y B más N haciendo el papel de beta. Entonces, en ese caso, si usted hace el valor esperado, pues nuevamente es A más S sobre B más N. O sea que en términos, digamos, de estimación puntual, utilizando el valor esperado como estimador puntual, pues mire que tenemos como el mismo valor esperado tanto cuando hacemos inferencia como predicción. Pero hay una diferencia grandísima. Y es que
yo tengo más incertidumbre cuando hago predicción que cuando hago inferencia. Y es muy fácil de ver también. Em, Veámoslo aquí supremamente rápido en el tablero. Y es, recuerde que, recuerde que, a ver, si yo tengo una variable aleatoria con distribución gamma, si yo tengo una variable aleatoria con distribución gamma con parámetros alfa y beta, entonces usted sabe que bueno, el valor esperado de X ya dijimos que era, el valor esperado de X era alfa sobre beta y la varianza en cambio es alfa sobre beta cuadrado. Alfa sobre beta cuadrado. Que para el propósito de la explicación que quiero hacer en este momento, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir alfa sobre beta sobre 1 sobre beta más 0, digamos. Simplemente para hacer la comparación con la binomial negativa, no más. Entonces, mire que es exactamente la misma cosa. Y lo quiero escribir así porque, eh, por ejemplo, si usted tiene una variable aleatoria con distribución binomial negativa, nuevamente con parámetros alfa y beta, tal cual la parametrización que estamos usando, entonces, bueno, el valor esperado ya sabemos que me da lo mismo. El valor esperado ya sabemos que me da alfa sobre beta. Y la varianza, vamos a ver la varianza por un segundo. La varianza de, estoy utilizando Y. La varianza de Y me da, en este caso, voy a rectificarla en este momento, viendo la fórmula, no me la sé de memoria, sería alfa sobre beta cuadrado por beta más 1. Alfa sobre beta cuadrado por beta más 1. Alfa sobre beta cuadrado por beta más 1. La cual puedo escribir de esta manera. Simplemente voy a introducir dentro del factor uno de los betas que está en el denominador. Entonces me va a quedar alfa sobre beta por, ustedes me dicen si me equivoqué, 1 sobre beta más 1. ¿De acuerdo? Claro, si yo introduzco un beta, este beta sobre beta me da 1, aquí ya lo puse, y 1 sobre beta me da 1 sobre beta. Perfecto. Entonces, en este caso particular que estamos trabajando, tenemos que alfa es A más S, o sea, A más el estadístico suficiente, y beta es lo mismo que B más, o sea, el hiperparámetro de razón más el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, mire lo que me queda. Me queda que la varianza de el objeto inferencial, la varianza del objeto inferencial es menor que la varianza del objeto predictivo. Claro, si usted se da cuenta, la idea de haberlo escrito así como lo escribimos hace un segundo era que me quedaran dos expresiones muy similares que yo pudiera comparar fácilmente. Y si usted se da cuenta, cuando estoy calculando la varianza posteriori de teta, tengo un 0, en cambio con la varianza posteriori de la predicción tengo un 1, o sea que la variabilidad, la incertidumbre, cuando hago predicción es mayor a la que hago cuando hago inferencia. Entonces, de alguna manera, eso como que nos muestra, por lo menos un ejemplo muy sencillo, que en términos de inferencia y predicción hay diferencias y que yo usualmente voy a cargar más incertidumbre cuando hago predicciones que cuando hago inferencia. Entonces, este es un ejemplito muy sencillo que ilustra ese concepto. Bueno, entonces, hecho el recordatorio, hecho el contexto y el recorderis, vamos a ir a el ejemplo con el que estábamos trabajando. Y vamos a poner todo esto como en contexto y en práctica para que usted vea como el funcionamiento teórico de esto en un caso, en un contexto aplicado. Entonces, la vez pasada habíamos simplemente considerado un caso donde yo voy a comparar
la variable número de hijos. Voy a comparar la variable número de hijos de mujeres con y sin pregrado. Entonces, permítame volver a cargar la base de datos. Recuerde siempre cambiar su ruta de acceso, su Working Directory, siempre cámbielo cuando esté trabajando con este tipo de códigos, pues porque claramente sus archivos no los va a tener en una carpeta que se llame Juan Camilo Dropbox, ¿no? Entonces, usted tiene que cambiar su ruta de acceso, no olvide eso. Habíamos visto la vez pasada que íbamos a trabajar con una encuesta con la misma que trabajamos los datos de felicidad. Habíamos hecho los filtros correspondientes porque íbamos a trabajar con mujeres en un momento del tiempo en específico, con 40 años de edad y con pregrado, o sea, el grupo 2 va a ser los que tienen pregrado o más, y el grupo 1 van a ser los que no tienen pregrado, o sea, los que no tienen educación superior, mejor dicho. Y por el momento simplemente vamos a remover las observaciones faltantes, pero cuando veamos imputación y veamos como la forma de trabajar con datos perdidos en el contexto bayesiano, se van a dar cuenta que es muy fácil imputarlos. Listo. Muy bien. Entonces aquí cargué los datos. Vamos a ver, habíamos visto la vez pasada que teníamos unos tamaños de muestra, aquí están al lado, de 111 y de 44. 111 mujeres sin pregrado, o sea, sin educación superior, y 44 con educación superior o más, con pregrado o más, y teníamos los estadísticos suficientes. Entonces, que es básicamente la suma del número de hijos en cada uno de los grupos. O sea que teníamos 217 en el primer grupo y 66 en el segundo grupo. Muy bien. Y hicimos toda una discusión que no voy a volver a hacer en este momento acerca de por qué el modelo Poisson sería una buena idea para este conjunto de datos. Entonces, informalmente, eh, lo que hicimos fue calcular como la varianza y las medidas de tendencia para ambos grupos y darnos cuenta que, pues por lo menos a nivel muestral, no hay una diferencia muy grande entre ambas medidas. Veámoslo, por ejemplo, con el grupo 2. Con el grupo 2, la media me da de 1.5 y la varianza, en cambio, me da de 1.37, casi 1.4. Entonces, vemos que no hay una diferencia tan grande en este caso. Lo mismo, un efecto similar sucedía con el grupo 1. Y esta era como una manera de hacer trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos eligiendo el modelo utilizando los datos y luego estamos volviendo a utilizar los datos para ajustar el modelo. Entonces, esa forma de hacer trampa, que también utilizan los frecuentistas todo el tiempo, nosotros la tenemos que subsanar de alguna manera validando el modelo. Una vez lo hemos ajustado, vamos a ver técnicas para validarlo, como la bondad de ajuste del modelo, para reproducir los datos, y validación cruzada o utilizando de pronto un poquito de técnicas más avanzadas como estadística bayesiana no paramétrica, donde se pone una distribución previa a la distribución de los datos, lo cual, digamos, en este momento está fuera de nuestro alcance. Chequeamos informalmente también el modelo Poisson como el posible modelo que nos va a servir para este caso, y lo que hice simplemente fue, veámoslo por ejemplo con el grupo 2, que era el que veníamos trabajando, lo que hicimos fue simplemente comparar las frecuencias relativas con las frecuencias teóricas utilizando el estimador máximo verosímil, que es la media muestral, utilizando pues básicamente la distribución Poisson. Aquí usted ve el de Poisson, y veíamos que no hay unas diferencias muy grandes entre lo que me dice los datos y lo que me dice teóricamente un modelo con esta tasa utilizando el estimador de máxima verosimilitud. Veíamos que hay una diferencia un poquito grande en uno, pero bueno, vamos a hacer el análisis con la distribución Poisson y ver ahorita que efectivamente la distribución Poisson es un buen modelo. Y además, lo que habíamos hecho es, nuevamente lo voy a ejecutar simplemente, que ya lo habíamos hecho la sesión pasada, era hacer
un histograma no, un diagrama de barras, pues porque esta es una distribución discreta. Graficamos como a modo de análisis exploratorio de datos, graficamos los datos, las frecuencias relativas de los datos. Entonces usted se da cuenta que tiene el table y todo dividido entre uno, o sea que ya estamos trabajando en términos de proporciones, ¿no? Entonces habíamos hecho ese gráfico y habíamos visto lo siguiente. Permítame, lo pongo aquí. Habíamos visto que, por lo menos de manera, digamos, preliminar, pareciera haber diferencias entre las mujeres que tienen menos de pregrado y las que tienen pregrado o más, en términos del número de hijos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las que tienen pregrado o más, en términos de, por ejemplo, 4 y 3 hijos, las, las frecuencias relativas son un poco menores, son un poco menores que las que tienen pregrado o menos. Y mire que el rango, la extensión de los datos para las de menos de pregrado es mucho mayor, ¿no? Es más, las que tienen menos de pregrado tienen 5 o 6 hijos. Eso no pasa con las que tienen pregrado o más. Y por lo menos en términos preliminares vemos que las frecuencias para 0 y 1 hijos es mucho mayor para las que tienen pregrado más, mientras que las que tienen menos de pregrado, esas frecuencias son menores. Es decir, que hay como una tendencia, hay como por lo menos preliminarmente una idea de que las mujeres con menos de pregrado tienden a tener más hijos que las que tienen pregrado o más. Vamos a ver si el modelo, vamos a ver si nuestra formulación por medio de la distribución Poisson nos permite llegar como a alguna conclusión más radical en ese sentido en términos inferenciales, pues porque vamos a utilizar el modelo para hacer inferencias sobre toda la población, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio, digamos, descriptivo siempre es bueno hacerlo como para tener una idea preliminar de lo que sucede con los datos. Bien. Lo primero que uno debería hacer cuando se está enfrentando a un modelo nuevo es, ok, si yo estoy trabajando con un modelo, en este caso, gamma Poisson, y estoy utilizando la distribución gamma para poder darme ideas, para poder representar, para poder caracterizar, describir mi estado de información acerca del parámetro, acerca de la tasa del número de hijos, eh, por medio de dos valores A y B que yo tengo que elegir de acuerdo a mi estado de información, pues lo primero que tengo que hacer es como jugar un poquito con la distribución gamma para ver qué formas, para ver qué densidades, para ver qué alternativas tengo yo para representar ese estado de información. Entonces, de alguna manera, esa es parte de ese ejercicio aquí. Con esta función P, como que es una función que hace lo siguiente. Esta función P es una función que grafica la densidad gamma. O sea, el insumo es un valor de A y el insumo es un valor de B. Y el objetivo de esta función simplemente es graficar la función gamma. Nada más que eso. Si usted se da cuenta, estoy haciendo una grilla de valores desde 0.001 hasta 10. A veces no me gusta meter el 0 para que no haya problemas en la frontera. Y vamos a graficar simplemente la función gamma. Mire que aquí en este plot le pongo la X como argumento, el A y el B son insumos de la función, y bueno, y el resto es lo de siempre, ¿no? El tipo de gráfico va a ser con líneas, o sea, para que se vea la densidad. En el eje X vamos a poner teta, y en el eje Y vamos a poner la P de teta, o sea, como la densidad, ¿no? Y bueno, y el título, ¿no? Y el título. Listo. Entonces, a propósito, un comentario que aquí yo les hago, vamos a graficar varias funciones gamma, ¿no? Para varios valores de A y de B. A mí me gusta trabajar mucho con los métodos gráficos de la librería base,
sea, de la librería que viene por defecto instalada en R. Y no quiere decir que si a usted le gusta utilizar ggplot, por ejemplo, para hacer los gráficos y demás, esté mal. No, o sea, de hecho es mucho más, digamos, estilizado y mucho más bonito, pero la verdad sea dicha, yo me reservo el ggplot simplemente cuando estoy haciendo como los informes grandes o cuando estoy usando Shiny o cuando estoy usando como, cuando estoy haciendo como un reporte mayor, donde requiera bastante interfaz gráfica. De lo contrario, utilizo esto como para simplemente hacerlo rápido y ya. Bueno, entonces voy a ejecutar la función y vamos a graficar las funciones de densidad para varios valores de A y de B. Entonces, vamos a hacer básicamente 6 gráficos. Vamos a hacer 6 gráficos, los vamos a ver enseguida. Y mire los parámetros, ¿no? 1, 1, 2, 2, 4, 4, 2, 1, 8, 2 y 32, 16. Los vamos a analizar en este momento. Entonces voy a correr esto. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Entonces, mire lo siguiente. Voy a reducirle un poquito el zoom. Mire lo siguiente. Los primeros tres gráficos hacen referencia a varias densidades usando 1, 1, que sería el primer gráfico, 2, 2, que sería el segundo, y 4, 4, que sería el tercero. Entonces, varias observaciones. En esta primera fila, si usted se da cuenta, todas las que están en rojo, el valor esperado a priori es 1. Es 1. Recuerde que el valor esperado en una gama es A sobre B. ¿Y cuál es el efecto? Claro, 1 sobre 1 me da 1, 2 sobre 2 me da 1, 4 sobre 4 me da 1. ¿Cuál es el efecto de ir aumentando los valores, a pesar de que tenemos el mismo valor esperado en cada uno de los casos? ¿Cuál es el efecto de ir de alguna manera aumentando los valores tanto de A y de B? Pues el efecto es claro en la gráfica y es que a medida que usted aumenta los valores de A y de B, recuerde que la B usted la puede interpretar como un tamaño de muestra previo. O sea que aumenta, a medida que usted aumenta el B, lo que está haciendo es de alguna manera reducir la variabilidad alrededor del valor esperado. Es como darle más información a la previa. Es darle más información a la previa. Hay personas que les gusta mucho previas de este estilo 1-1, porque si usted se da cuenta, bueno, hay una zona, digamos, de 0 a 4, por ejemplo, donde la previa es como la función de densidad es muy informativa para valores, digamos, hay como mucha masa, mucha densidad para valores entre 0 y 4. Pero después de 4, la curva es más o menos constante, o sea, como uniforme. Entonces, si usted por algún motivo tiene como la idea de que el parámetro va a vivir después de 4, una previa 1-1 no es una mala idea porque después de 4 pues va a haber como una distribución uniforme porque la curva como que asintóticamente se va pegando más y más al eje X. Hay personas que llevan este caso al extremo y utilizan como A 0.001 y como B 0.001. O sea que básicamente lo que están haciendo es forzar la asíntota en el eje Y un poquito más pegada para que la uniformidad entre comillas no empiece en 4, sino por ejemplo en 2 o en 1. Entonces, esa es una alternativa. Algunos autores ya la han criticado muy fuertemente, entre esos Gell-Mann, pero la verdad es que puede dar resultados importantes, sobre todo si uno sabe que el teta va a vivir después en la zona de uniformidad, mejor dicho. Entonces, ya usted ve el efecto de aumentar el B y de mantener como la media constante. Ahora, en el segundo caso, básicamente estamos haciendo lo mismo, como que estamos manteniendo el valor esperado, y es un valor esperado alrededor de 2. Entonces, mire, usted se da cuenta que 2 sobre 1 da 1, perdón, 2 sobre 1 da 2, 8 sobre 4 da 2, 32 sobre 16 da 2.
Listo. Entonces, estas son diferentes estados de información previa concentrados alrededor de dos, y usted nuevamente ve el efecto de B, ¿no? A medida que aumento B, estoy dándole más información a la previa, como que estoy diciendo, estoy cada vez más seguro de que el valor esperado a priori es 2. Si usted se da cuenta, la previa como que se vuelve muy concentrada alrededor de 2. Y a medida que usted disminuye B, pues la curva se vuelve mucho más aplanada, ¿no? En este caso, en este análisis de datos que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar una previa 2-1. Y la razón por la cual quisiera hacer eso no es, claro, alguien me puede decir, pues bueno, 2-1 es un 2-1 es es una buena previa, porque si uno se da cuenta, estaríamos centrando la previa alrededor del valor 2, que es como un valor, digamos, común tanto para las mujeres de pregrado como las que no tienen pregrado. Pero esa no es la razón por la cual yo quisiera utilizar la previa. ¿Por qué? Porque es que ahí estaríamos usando los datos, ¿no? Y recuerde que la previa es mi estado de información externo al conjunto de datos. O sea, usar los datos para definir la previa no es la filosofía desde el punto de vista bayesiano. Hay algunos bayesianos que se llaman bayesianos empíricos. Eso se llama empirical base, lo dicen así, empirical base. Los que hacen estadística bayesiana empírica utilizan los datos para definir la previa. O sea, están utilizando los datos dos veces, tanto en la previa como en la distribución muestral. Nosotros, eso es la verdad es que esa rama de la estadística bayesiana ha prosperado, y hay situaciones donde conviene mucho hacerlo, pero pues todavía no estamos explorando ninguna de esas alternativas. Simplemente usted ya sabe que existe y que se podría hacer en algún momento. Pero entonces la razón por la cual yo quisiera utilizar esta previa 2-1 en mi análisis es decir, bueno, quiero que sea poco informativa en el sentido de decir que apenas a priori tengo una observación previa, digamos. ¿Por qué? Porque B es igual a 1. O sea que quiero que sea poco informativa. Y segundo, durante finales de los 90, principios del 2000, tener dos hijos era algo muy común en las familias. Entonces, como que centrar la previa en ese sentido es una buena idea. Ahora, si usted quisiera, podría tal vez utilizar una previa que fuera 1-1, por ejemplo, como la que está acá. Entonces, eso, como en todos los análisis bayesianos, es importante hacerlo. Es decir, lo que uno hace es irse con una previa, en este caso la 2-1, hacer sus análisis. Y si uno quiere estudiar la sensitividad de sus resultados a otros estados de información, uno debería volver a correr los análisis, es decir, volver a calcular las estimaciones puntuales, los intervalos de credibilidad y todo eso, utilizando otros valores de A, por ejemplo, para ver qué tan sensibles son los resultados a otras distribuciones previas. Muy seguramente los resultados no van a variar de forma importante. Aquí tengo una pregunta en el chat, vamos a verla. Aquí Jonier hace una observación, no la hizo para todos, pero la voy a leer. Dice que si la regla de Jeffreys, es decir, la previa de Jeffreys que apareció en el taller número 2 hace parte de Bayes empírico. No. Lo de Bayes empírico hace referencia a usar los datos, a usar, digamos, valores que yo observé en la muestra para definir mi estado de información previo. Lo de la información lo de la previa de Jeffreys surge de otra necesidad diferente, y es la de hacer invariante la previa a transformaciones del parámetro. Es una buena inquietud.
De hecho, no la había pensado y creo que vale la pena hacer la diferencia. Buena pregunta, Johnny. Entonces, la diferencia puntual, Johnny, es Bayes empírico, utilizar datos, o sea, como que utilizar la muestra, los valores de la muestra para definir la previa. En cambio, Bayes empírico es diferente, es usar la distribución muestral por medio de la información esperada de Fisher para proponer previas que sean invariantes a transformaciones de los parámetros. Ahí no estoy utilizando la muestra, simplemente la distribución muestral. Buena inquietud, buena inquietud. Listo, entonces vamos a utilizar aquí Isabela tiene otra pregunta, vamos a verla. Esto es una buena inquietud también. Dice Isabela, a diferencia de la beta, no hay una gama no informativa. Si realmente no tengo conocimiento del problema, no queda más que usar los datos para la previa, ¿no? Así sea para ver el valor promedio. No, yo discrepo de esta observación. A ver, voy a hacer un par de aclaraciones importantes. Gracias por esta pregunta, Isabel. Entonces, sí, alguien usa los datos, así como dice, así como dice Isabela, si realmente no tengo conocimiento del problema, no queda más que usar los datos para la previa, ¿cierto? Entonces, así sea para ver el valor promedio. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tal cual lo sugiere Isabela, cuando nosotros usamos los datos para ver el promedio y nosotros decir, vamos a centrar la previa alrededor de 2 o vamos a hacer la varianza grande o pequeña, cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo parte como de esa familia de lo que llamamos Bayes empírico, que es utilizar los datos 2 veces. Entonces, no es un pecado. Hay toda una línea de la estadística bayesiana en esa dirección y se utiliza bastante hoy en día. De hecho, cuando veamos un poquito de modelos de regresión, vamos a usar varias de esas técnicas. Pero, no quisiera recaer en esa línea todavía. No quisiera recaer en esa línea todavía. Entonces, algo bonito de trabajar con la beta binomial, como dice Isabela, es, pues hay una uniforme muy, digamos, muy estándar, pues porque se ve la línea recta. Permítanme, lo dibujamos acá. Se ve la línea recta. En el caso de la beta, como yo tengo un dominio, como tengo un soporte acotado, 0,1, pues alguien me dice, pues fácil, la uniforme se ve bonita, pues porque básicamente es constante alrededor de todo el soporte del parámetro. En la gama, nosotros no tenemos como esta línea continua así absolutamente horizontal, pues porque si yo hiciera una línea horizontal de 0 a infinito, pues básicamente la integral sería 0, ¿no? Sería una integral impropia. Entonces, sería una integral impropia no definida, de hecho. Entonces, cuando yo tengo el soporte así no acotado de 0 a infinito, por ejemplo, una de las maneras de trabajar con una de las maneras de emular, digamos, esa distribución uniforme sería, una de las alternativas sería esa, ¿no? Como la que mencionamos hace un segundo, de decir A igual, por ejemplo, a 1 y B igual a 1, donde nos da como la curva así. Y nosotros vemos que después de cierto valor, la curva es más o menos uniforme. Digamos, después de este valor, la curva es más o menos uniforme. O alguien podría haber utilizado A igual a 0,1 y B igual a 0,1. Esa es como una de las alternativas. Y la otra alternativa es, claro, a pesar, que es la que yo trato de venderles en este momento, a pesar de que la curva no se vea absolutamente uniforme, como es el caso de la 2.1, yo estoy diciendo que esta previa es no informativa en varios sentidos.
La primera es que, bueno, estamos centrándola alrededor de 2, sí, estamos centrándola alrededor de 2, como la hubiera podido centrar alrededor de 1, por ejemplo, como la hubiera podido centrar alrededor de 3, pero le estoy dando un estado de información, digamos, pequeño por el siguiente motivo, Isabela, y es que a pesar de que no se vea uniforme, si tú te das cuenta, el valor esperado, bueno, el valor esperado a priori, cuando yo utilizo A igual a 2 y B igual a 1, el valor esperado a priori es 2, ¿no? Es A sobre B, o sea, 2. Listo. La varianza de teta, que sería A sobre B al cuadrado, a priori, me daría en cambio 2 también, ¿cierto? 2 sobre 1 al cuadrado me da 2, perfecto. O sea que el coeficiente de variación, que de alguna manera yo lo puedo interpretar como el grado de concentración de teta alrededor del promedio, que sería la desviación estándar, sería la raíz de 2 sobre 2, me da de, bueno, ¿cuánto me da raíz de 2 sobre 2? Raíz de 2 es 1.41, sobre 2 me da 0.7, me da del 70%, más o menos, aproximadamente del 70%. O sea que fíjate que tengo un nivel de concentración alrededor del promedio bastante alto. Perdón, bastante bajo, perdón, o sea, como que es no informativa en el sentido de que tengo una concentración muy baja, mira, con un coeficiente de variación del 70% alrededor del promedio. Entonces, en ese sentido, yo puedo argumentar que la previa es no informativa o tiende a ser no informativa. Pero, repito, sería interesante también ver las inferencias con 1,1, por ejemplo, o verlas también con esta previa, 0.1 y b igual a 0.1, porque si la hago con esa previa, entonces esta curva va a ser así, como más pegada y se ve como más uniforme a partir de un valor mucho más extremo, más cercano a cero. Hay algunos que recomiendan esa, ¿no? Como A igual a 0.01 y B igual a 0.01. Hay autores que la critican, pero la verdad es que se utiliza también de forma común y corriente. Entonces vamos a irnos. Entonces, bueno, entonces la respuesta puntual a la pregunta de Isabela, que me parece bien pertinente, es, eh, no hay a diferencia de la beta, no hay una uniforme que se vea así totalmente uniforme. A lo que me refiero es que no hay una previa en el rango que sea así, de cero a infinito, que sea absolutamente uniforme, a lo cual me lleva a otra inquietud. Y es, ¿por qué? Pues porque si no la integral me daría infinito, ¿no? O sea, no sería una función de densidad. Hay otra línea de los bayesianos que se llama la línea de los bayesianos que utilizan previas impropias. Las previas impropias son estas previas, que son previas que utilizan el valor 1 a lo largo de un soporte no acotado, pero eso tiene un riesgo muy grande. Y es que si yo llegara a utilizar una previa impropia, podría suceder que la posterior me dé impropia también, y eso no puede suceder. La posterior siempre tiene que ser propia. Entonces, hay bayesianos que utilizan previas impropias, es decir, previas donde vale 1 en todo el rango de 0 a infinito. Se llama impropia pues porque la integral da infinito, ¿no? Digamos, pensando en la idea de Isabela de hacerla absolutamente uniforme, pero eso tiene el riesgo de que la posterior me dé impropia. Hay casos donde utilizar una distribución impropia me da propia la posterior. Hay casos donde eso ocurre y de hecho vamos a examinar algunos. Gell-Mann los utiliza todo el tiempo. Pero se debe hacer con mucho cuidado, porque si yo utilizo una previa impropia, me toca demostrar que la posterior es propia. Eh, por eso es que toca hacerlo con mucha delicadeza. Pero se podría hacer, se podría hacer. O sea que eh, yo por el momento, digamos, esta es apenas la cuarta semana de clase, yo por el momento siempre les sugiero que utilicen previas propias. ¿Por qué? Porque entonces con eso están ustedes seguros de que la posterior es propia.
Pero bueno, ahí les dejo, el dato de que existen las distribuciones previas impropias. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de inferencia. Entonces vamos a trabajar con esta previa 2.1, simplemente centrando la información alrededor de 2 con un coeficiente de variación del 70%, o sea que básicamente es no informativa. Y la posterior, mire que se actualiza muy fácil, ¿no? A más S y B más N en ambos casos. Entonces, estoy utilizando aquí los parámetros de la posterior, así como AP de A posteriori y BP de B a posteriori, tanto para las mujeres con y sin pregrado, ¿no? Listo. Entonces, ahí están actualizados los parámetros. Perfecto. Entonces, vamos a hacer primero como unas gráficas para ver cómo son las posteriores. Entonces, vamos a graficar la distribución posterior. Vamos a graficar la distribución posterior tal vez entre 0 y 5. Vamos a graficar la distribución posterior entre 0 y 5. Fíjese que aquí esta teta, la grilla, la cuadrícula de valores que estoy utilizando para la gráfica va de 0 a 5 y es una grilla con 1000 punticos para que la curva se vea bien bonita. Ya ahorita les indico qué significa este Y de 0 a 12. Muy seguramente es para la predictiva. Entonces, bueno, vamos a hacer los gráficos de la posterior. Vamos a hacer los gráficos de la posterior. Bueno, de una vez los de la predictiva. Para la predictiva vamos a hacerlo de 0 a 12. De 0 a 12. Y lo bonito en este caso es que, claro, aquí hay un montón de código, pero lo vamos a examinar muy fácil. Varias cosas. La primera es, mire que en este gráfico estamos graficando tanto la posterior en ambas situaciones, junto con la previa, ¿no? Entonces, mire, estamos graficando la previa, aquí está en esta línea, mire que estoy utilizando la densidad gamma con parámetros de A y B. Este teta es la grilla, ¿no? La grilla de 1000 punticos. Estamos graficando la posterior, que también es una gama, por eso es una previa conjugada, con AP1, BP1, AP2 y BP2, perfecto. A mí me gusta este plot, simplemente le pongo NA y NA, o sea que no le pongo nada, simplemente para poner encima los demás gráficos. Bueno, ahí está la leyenda. Y además vamos a graficar la predictiva posterior. La predictiva posterior es una binomial negativa. Mire, TN binom, negative binomial. Entonces, este es un caso, digamos, sencillo en el sentido de que como la predictiva posterior es cerrada, es binomial negativa, la puedo graficar de una, sin simulación ni nada de eso. La única salvedad que le voy a dar aquí es que, mire que R tiene parametrizada la binomial negativa en términos de size, que es el mismo alfa para nosotros, y mu, que es el valor esperado. Entonces, tenga cuidado, siempre lea la ayuda de cuál es la parametrización que utiliza R para las funciones de densidad y de masa, ¿no? Y aquí algo chévere es que, claro, la distribución predictiva posterior es que es una distribución discreta, ¿no? Porque vamos a graficar la distribución a posteriori para una nueva observación, pero es que la observación es una observación de conteo, Por eso es que aquí utilizo un plot tipo H. Pues, ¿por qué? Para que me grafique la barrita, ¿no? El teta es continuo, por eso utilizo lines, ¿no? Pero el Y es discreto, por eso es que aquí utilizo el plot con un H. Y las dos barritas las voy a poner unas al lado de la otra, separados por 1.4, digamos, unidades de una de la otra, mejor dicho, para que me quede una barrita una al lado de la otra. Entonces, permítame, veamos el dibujo para que podamos sacar algunas conclusiones. Entonces, aquí está. Súper. Entonces, vamos a arrancar con la distribución a posteriori. Entonces, mire, aquí está la previa. Está digamos, en línea punteada, ¿no? Con line type LTY de igual a 2.
Y menos de pregrado está en rojo y pregrado más está en azul. Entonces, viendo la posterior, en ambos casos, uh, ocurre algo importante y es, fíjese que para los que tienen pregrado más, a pesar de que en un inicio yo dibujé una previa que estaba centrada en 2, con un coeficiente de variación alto, pues para que fuera poco informativa, mire que para los de pregrado más, la posterior se corre de manera importante, de manera sustancial para la izquierda, se desplaza para la izquierda. Es decir, que hay suficiente evidencia en los datos para que a posteriori los teta yo los acumule, en este caso, más o menos entre 1 y 2, la tasa del número de hijos. Mientras que para los de menos de pregrado se mantiene más o menos centrada a ese valor y bien concentrado, ¿no? Y ocurre otro fenómeno importante, y es que usted se da cuenta que a posteriori la curva de menos de pregrado más, claro, tiene una ligera, tiene una intersección, vamos a ver si es una intersección ahí como importante o no, ahorita cuando hagamos los intervalos de credibilidad, con la de menos de pregrado, con la de menos de pregrado. Pero a nivel poblacional, pareciera que los tetas de pregrado o más son inferiores a posteriori que los de menos de que pregrado o más. O sea, la tasa del número de hijos de pregrado o más tiende a ser inferior que la tasa del número de hijos con menos que pregrado. Ok, eso es como algo que de alguna manera apunta a lo que ya habíamos, ya ahorita hacemos la inferencia, pero por lo menos a posteriori ya estamos viendo que lo que habíamos visto de manera exploratoria lo estamos de alguna manera confirmando a nivel poblacional. Ahora, veamos lo que pasa con una observación futura. Veamos lo que sucede con una observación de una mujer no observada en la muestra. Y es que a posteriori, para una observación futura, las diferencias parecen ser menores, ¿no? Digamos que, recuerde, ¿no? Rojo, menos de pregrado, eh, azul, pregrado o más. Entonces, mire, cuando tengo 2 hijos o más, cuando tengo 2 hijos o más, la probabilidad de observar esa cantidad de hijos es mayor para las de menos de pregrado. Claro, mire que la barrita roja es mayor. O sea, hay una probabilidad mayor de observar un número de hijos alto para las mujeres que tienen menos de pregrado a posteriori, una observación futura. Cuando el número de hijos es 0 o 1, cuando el número de hijos es 0 o 1, la probabilidad de observarlos a posteriori en una observación futura es mayor para las que tienen pregrado o más. Pero aquí hay algo importante que quisiera señalar y es que, mire que, por ejemplo, en 2 hijos, la probabilidad a posteriori de observar 2 hijos en ambos grupos no parece ser tan diferente en ambos grupos. Vamos a hacer aquí ahorita un par de inferencias y unas cuantas probabilidades. Es decir, uno perfectamente, esto es un caso perfecto para este punto, a nivel poblacional en términos de los parámetros, uno podría observar diferencias importantes, pero podría suceder que a posteriori, para una observación futura, las diferencias no sean tan grandes como era en términos de los parámetros. Recuerda que aquí usted tiene 2 objetos diferentes, los parámetros y las observaciones, las predicciones, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que estar en concordancia. Se ven mayores diferencias en términos de la inferencia sobre las tasas de ocurrencia que sobre una observación futura. Y bueno, para más hijos, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos, como que no hay tantas diferencias, ¿no? Pero prevalece para valores grandes, prevalecen, sobre todo para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, prevalecen las probabilidades de menos que pregrado. Bueno, entonces vamos a hacer inferencia, esto es como gráfico, ¿no? Entonces, esto es como gráfico, vamos a hacer los Profe, intervalos de confianza, profe, vamos una a... duda. Cuéntame, por favor.
Es que yo no entendí muy bien en el gráfico, pues el último, de por qué cogimos, por ejemplo, hasta 12 hijos. O sea, es como, porque puede que alguien vaya a tener 12 hijos, o sea, no para quitar esa posibilidad. Ah, ok. Si entiendo bien, la pregunta es, ¿por qué en el gráfico de la derecha incluimos hasta 12 hijos? Sí, Em, ok, claro, estamos pensando en el gráfico de la derecha, mira que es la distribución a posteriori de una observación futura. Entonces, para una predicción, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, como estamos trabajando con datos de conteo, pues tu rango es potencialmente de cero a infinito, ¿no? O cero, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, como estamos trabajando con una distribución Poisson. Eh, y básicamente yo habría podido hacer el gráfico de cero hasta 30 si yo quisiera, o de, 30, o de 0 hasta 100. Claro, sucede que hay pues limitaciones fisiológicas, obviamente. Así que el gráfico está hecho hasta 12, no porque el 12 sea un valor importante o porque el 10 sea un valor importante, ¿no? Es simplemente como por considerar una gama importante de valores de valores futuros, digamos. Pero fíjate en lo siguiente, y es que a pesar de que observé valores, digamos, grandes, 12 hijos, imagínate, 11 hijos, 10 hijos o lo que sea, a partir de 6 la probabilidad de observar, inclusive a partir de 6, a partir de 6 inclusive, la probabilidad de observar un número de hijos tan grande para una mujer no observada, para una mujer no, que haga parte de la población y que no la hayamos tenido en cuenta en la muestra, disminuye radicalmente, es casi que cero, ¿no? Entonces, la respuesta concreta es, yo tengo en cuenta el rango para el dibujo, pues digamos un rango que se vea bien en el sentido de, pues no voy a graficarlo hasta 100, pues porque no tiene sentido. Y me gusta que haya quedado hasta 12 en el sentido que te mencionaba hace un segundo de que a partir de ciertos valores ya esas probabilidades se vuelven casi que cero y que predominan pues los valores digamos, intermedios, desde 0 hasta 6 en este caso. Em, pero entonces aquí, recuerda, esta es la distribución a posteriori de una mujer no observada en la población. Entonces, vale la pena dibujar ese rango para, digamos, tener todas las posibilidades, por lo menos, y describirlas en términos probabilísticos, ¿no? Estas son probabilidades, ¿no? Probabilidad de observar 0 hijos, probabilidad de observar un hijo, o 2, o 3, o 4, 5, en ambos grupos, en ambos grupos. Y lo profe, que, o sea, como tal, tú pusiste 12 es porque así lo considerabas tú. O sea, digamos, si yo estoy trabajando con otros datos, yo pongo en el pronóstico hasta el número que yo considere, ¿sí? sí, sí, Ah, ok, correcto. o sea, es algo subjetivo ahí también. Claro, claro, Vale, claro, gracias. claro. Yo, como te mencionaba hace un segundo, lo hubiéramos podido hacer hasta 10. Hubiera sido muy mala idea hacerlo hasta 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo haces hasta 4, estás truncando como algún par de probabilidades que son importantes. Pero sería también muy mala idea hacerlo hasta 20, ¿no? Pues porque ya después de hacerlo tan grande, pues sí, está bien, pero pues yo ya sé que después de 8 eso no tiene gracia. Es lo mismo que aquí en el gráfico de la izquierda, haberlo hecho hasta no sé, hasta 1000. Pues claro, la mayor masa a posteriori se encuentra entre 1 y digamos 2.5, 3. Entonces, como que, claro, yo hubiera, claro, el teta, el teta, el espacio de parámetros es entre 0 e infinito. Entonces, claro, yo hubiera podido graficarlo desde 0 hasta 1000 si yo quisiera, pero mira que la masa en ambos casos, en ambos grupos, es cero, es prácticamente cero, no es cero, es prácticamente cero fuera del rango de 1 a 2.5 más o menos, como que eh, ahí es decisión del analista hasta dónde. Correcto, tienes toda la razón en eso, correcto, súper. Tengo un par de observaciones en el chat. Y aquí dice Carlos, hay una observación que Carlos hizo, hay una observación que Carlos Andrés hizo hace un segundo y no la había leído. Además, la incertidumbre en los pronósticos es mayor. Claro, y lo demostramos hace un segundo, ¿no? Cuando empezamos la clase. La incertidumbre acerca de los pronósticos es mayor. Correcto, correcto, muy bien. Entonces,
esto es visual, ¿no? Esto es visual. Vamos a hacer algo de inferencia. Hoy no vamos a hacer pruebas de hipótesis, pero vamos a hacer por lo menos intervalos de credibilidad, que es como yo considero lo más importante en este punto. Entonces, muy bien. En este caso, como tenemos todo cerradito, como tenemos que la posterior es gamma, es una posterior que es para la que conocemos todo, entonces básicamente vamos a hacer los intervalos de credibilidad y la estimación puntual utilizando, bueno, la estimación puntual utilizando la media posterior, A sobre B, ¿listo? En ambos casos, A sobre B en ambos casos. Y pongo P, pues porque es a posteriori, ¿no? Juan Camilo, ¿por qué la media posterior y no la moda posterior o la mediana? La verdad es que si usted utiliza, mire que las curvas son más o menos simétricas a posteriori, entonces, claro, tenemos unos tamaños de muestra más o menos grandes, o sea que es natural ver estas curvas más o menos simétricas. Entonces, si usted utiliza la media o la mediana o la moda posteriori, pues la estimación puntual va a ser muy similar. Yo utilizo todo el tiempo la media posteriori porque es la que minimiza el error cuadrático medio de la función de pérdida. Entonces, como que bien. Y el intervalo de credibilidad, o sea, el intervalo de confianza bayesiano, si se quiere, lo vamos a hacer al 95%, o sea que vamos a tomar el intervalo de confianza del 2.5 al 97.5. Me gusta utilizar este intervalo de confianza porque de alguna manera mantengo la simetría. Mire que voy desde 2.5 a 97.5. Alguien me hubiera podido decir, Juan Camilo, ¿hubiera podido utilizar el intervalo de 1% a 96%? Sí, hubiera podido. Pero como que no hay una razón aparente por la cual romper la simetría, pues. Y algo súper importante, mire que no necesito usar simulación. ¿Por qué? Porque como tengo una distribución gamma, pues para calcular los percentiles de la gama, simplemente puedo utilizar la rutina Q-gamma, quantile gamma, directamente, utilizando pues los parámetros de la posterior. Lo que nos va a suceder la mayoría de las veces es que esa función no la vamos a tener, digamos, disponible porque la posterior no es una posterior cerrada, entonces lo vamos a tener que hacer por medio de simulación. Y todo lo pongo en una tabla, le pongo los títulos y simplemente lo redondeo a 3 decimales. Vamos a ver qué sucede. Voy a volverlo a correr para que simplemente ver la tabla únicamente y no tener basurita ahí. Entonces, ahí ya la corrí, entonces voy a poner simplemente la tabla. Súper. Bueno, le puse transpuesto a la tabla para que me quedara así, menos que pregrado, pregrado o más. Entonces, mire, a posteriori, y vamos a poner los gráficos aquí como para hacer la interpretación. Entonces vamos a hacer como la inferencia sobre teta, entonces sobre el gráfico de la izquierda. Muy bien, a posteriori se estima que teta, la tasa promedio del número de hijos en ambos grupos es, por un lado, es casi que 2, 1.95 para las que tienen menos que pregrado, y para las de pregrado más es 1.5. Ah, era la observación que hacíamos hace un segundo, porque si usted se da cuenta, el punto más alto, la media, la moda, la mediana en ambos, pues porque la distribución es casi que simétrica, está concentrado es 1.5 por un lado y 2 por el otro. Ah, bueno, esto es un indicio bien importante de que a posteriori las mujeres con pregrado más tienden a tener tiene una tasa de 1.5, mientras que con pregrado o menos, perdón, con menos de pregrado, casi 2. Eso ya es a nivel poblacional, eso ya es una diferencia importante. Y veamos los intervalos de confianza. Al 95%, y esto es y vuelvo a hacer como esta diferencia importante con lo frecuentista, al 95%, podemos decir que teta se encuentra no con una confiabilidad, con una probabilidad del 95% para pregrado más entre 1.1 y 1.8, más o menos, mientras que para menos que pregrado entre 1.7 y 2.2, con una probabilidad, Entonces, recuerde la diferencia con los frecuentistas, ¿no? En un intervalo frecuentista no es correcto decir
con una probabilidad del 95%, el parámetro se encuentra entre 1.1 y 1.8. Eso no está ok, eso no está ok. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista frecuentista, recuerde que el parámetro es una cantidad fija, no es una variable aleatoria, es una cantidad fija desconocida, que en últimas el intervalo cubre o no cubre. Solamente que usted jamás en la vida lo va a saber. Desde el punto de vista bayesiano, como tenemos, distribuciones probabilísticas a posteriori, entonces podemos dar esa interpretación, como que es una interpretación mucho más bonita de, eh, bonita eh, um, de cómo reportar los resultados para personas que no tengan un entrenamiento importante en métodos cuantitativos. Entonces, con una probabilidad de 95%, la tasa del número de hijos para pregrado más está entre 1.1 y 1.8, y para menos que pregrado, esta misma tasa se encuentra entre 1.7 y 2.2. Bueno, eso por un lado. Entonces, aquí vamos a tener que tomar un par de decisiones. Y es, ¿cómo hago para, cómo hago? Bueno, ya tengo los intervalos de credibilidad, ya tengo una media, una estimación puntual. ¿Cómo hago para, de alguna manera formal, decir si existe una diferencia significativa o no significativa entre los dos grupos? Entonces, una manera de proceder sería, por ejemplo, decir que si los intervalos de confianza, si los intervalos de confianza no, si los intervalos de credibilidad no se traslapan, si los intervalos de credibilidad no se traslapan, entonces un criterio sería decir que existen diferencias significativas entre los dos grupos. De acuerdo con ese criterio, entonces, que es un criterio de alguna manera extremo, pues diríamos, bueno, en este caso como que no hay diferencias significativas entre los dos grupos, porque mire que hay un traslape entre los dos intervalos de confianza. Entonces, existe una posibilidad de que las dos poblaciones tuvieran una tasa común, una tasa de número de hijos común. Bueno, eh, esa es una alternativa, y es una alternativa, digamos, extrema y de blanco o negro, que en su momento cuando veamos, digamos, modelos jerárquicos con más jerarquías, vamos a volver a plantear. Existe otras alternativas, vamos a discutirlas en este momento. Entonces, para discutirla, permítame, hago lo siguiente, porque entonces aquí ya, para hacer los cálculos de manera más fácil, vamos a usar Monte Carlo. Entonces, vamos a reproducir estos mismos resultados utilizando Monte Carlo. Esto a mí me parece como la bomba atómica, pues, de los métodos de simulación, y es que yo puedo obtener exactamente los mismos resultados por medio de simulación. Eh, antes de discutir un poco más allá lo de las diferencias significativas, y es, claro, Juan Camilo, pero usted ya sabe que la distribución es gamma, como que ya tiene los intervalos exactos, ¿para qué nos ponemos a hacer simulación? La realidad es que es cierto, no necesito ponerme a hacer simulación, pues porque ya tengo los resultados exactos. Solamente que si yo tengo las muestras, si yo hago simulación, voy a poder tener más flexibilidad para hacer otro tipo de inferencias, que son las que quiero discutir ahorita, porque los cálculos van a ser más fáciles y no tengo que ponerme a hacer como transformaciones analíticas o así con, digamos, fórmulas que podría eh, de distribuciones gamma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien me puede decir, Juan Camilo, pues fácil. Otro criterio, además del que acabamos de discutir del translap de los intervalos, pues alguien me puede decir, pues yo podría considerar un estadístico que fuera el siguiente. Yo podría considerar un estadístico que fuera
gamma, no, bueno, sí, llamémoslo gamma, no importa. Gamma igual a teta 1 sobre teta 2 o teta 2 sobre teta 1. O alguien me puede decir, o considere este otro, gamma igual a teta 1 menos teta 2. Entonces, y yo puedo construir ambos estadísticos, digamos, llamémoslo estadístico A y llamémoslo estadístico B, y puedo hacer el intervalo de confianza para ambos, el intervalo de credibilidad para ambos, y si este intervalo de credibilidad contiene a 1, por ejemplo, y si el intervalo de credibilidad de abajo del B contiene al 0, pues entonces no existe suficiente evidencia para declarar una diferencia significativa. Esa es otra alternativa, esa es otra alternativa. Entonces, claro, si yo sé que teta 1 es gamma y yo sé que teta 2 es gamma, pues yo puedo darme la pela de hacer de encontrar la distribución de gamma, ¿no? Pero entonces eso implica que me tengo que poner a hacer cálculos de probabilidad importantes, ¿no? Porque es una transformación de dos variables aleatorias. Aquí Camilo había hecho una pregunta y no la había visto. ¿Qué pasa si la media de teta 1 cae en el intervalo de teta 2? Básicamente es, Camilo, lo que estábamos discutiendo hace un segundo del traslape de los intervalos. Entonces, si los intervalos se traslapan, o sea, si la... ok, creo que ya entiendo a dónde va esta pregunta. Va en el sentido de la media posteriori, creo. Um, de alguna manera, yo una decisión de ese estilo no la tomaría en términos de un estimador puntual y un intervalo. Yo siempre procuro hacer las inferencias, sobre todo para declarar algún aspecto significativo, tomando una decisión eh, en función de intervalos de credibilidad, porque ahí tengo una probabilidad, ¿no? Lo malo de este criterio que menciona Camilo, de ver, que me dice, ¿qué pasaría si la media de teta 1 cae en el intervalo de teta 2? Podría verlo. Y de hecho uno podría decir, mire que esta media cae aquí y uno podría decir que de alguna manera eso es un aspecto importante a tener en cuenta para declarar las diferencias, pero pues como, como la estimación puntual tiene probabilidad cero de tomar ese valor, pues usualmente yo no lo utilizo como criterio. Entonces lo que venía diciendo es que si yo quisiera la distribución de alguno de los estadísticos, eh, podría hacerlo de forma analítica, solamente que las cuentas que toca hacer para sacar la distribución son largas. Por eso es que me gusta hacer lo de la simulación. Bueno, de pronto en el caso del estadístico B no sería tan larga la cuenta porque podría hacerlo con función generadora de momentos, pero igual es largo, pues. Bueno, entonces el punto es, de cada distribución a posteriori, entonces mire, saco una muestra de 10.000 individuos, de 10.000 valores, no de 10.000 individuos, de 10.000 valores. Entonces, a posteriori, tomo 10.000 muestras de la primera distribución y a posteriori tomo 10.000 muestras de las pilas. Esto no son datos, ¿no? Esto no son datos, esto no son mujeres, ¿no? Estos son tetas de cada posterior. Muy bien. Y básicamente yo hubiera podido construir la misma tabla, solamente que en lugar de utilizar como la función analítica, mire, A sobre B o Q gamma, pues utilizo la función empírica, ¿no? El mean, o sea, la media, porque ahora tengo muestras, y no olvide nunca poner la semilla, ¿no? Y quantile. ¿Por qué? Pues porque ahora tengo muestras. Entonces vamos a ver las dos tablas y para que usted vea que es exactamente lo mismo, voy a correr la simulación. En este caso la simulación va a tomar una milésima de segundo, pues porque es una distribución muy sencilla. Y vamos a comparar los dos resultados, tanto con muestras como con la forma analítica. Entonces, aquí ya lo corrí, entonces simplemente voy a poner una tabla al lado de la otra, una tabla debajo de la otra. Esta es la tabla analítica y esta es la tabla con Monte Carlo. Si se da cuenta, los resultados son básicamente los mismos, ¿no? No son exactamente los mismos. Si alguien quisiera más precisión, pues en lugar de tomar 10.000 muestras, pues tome 200.000 muestras, punto. Pero mire que en términos por lo menos
protocolo que estábamos estableciendo para ver si había diferencias significativas o no, la decisión se mantiene. Y es que si los dos intervalos no se tocaran, entonces uno podría declarar la diferencia significativa a nivel poblacional, eh, pero si se tocaran, entonces, si se tocara, entonces no. Bueno, pero veamos, bueno, aquí está la comparación, ya la hicimos, eh, pero, pero vayamos un poco más allá. Y quisiera terminar la clase con esto, pues porque ya me va a tocar cerrar la discusión. Y es que, claro, ese criterio bueno, si se tocan los intervalos de confianza, entonces ahí no hay diferencias significativas entre las dos poblaciones, y si los intervalos no se tocan, entonces sí hay diferencias significativas. Es un poco, digamos, obtuso porque es muy, de alguna manera, blanco o negro. Y claro, un frecuentista está muy acostumbrado a proceder de esa forma porque no puede proceder de ninguna otra. Es la única alternativa que tiene. Nosotros, desde el punto de vista bayesiano, tenemos muchas otras alternativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos calcular probabilidades acerca de los parámetros. Un frecuentista no, porque para un frecuentista un parámetro es una cantidad fija desconocida. Entonces, nosotros podemos hacer reportar este tipo de medidas como probabilidades. Calculemos la probabilidad a posteriori de que teta 1, es decir, de que, bueno, aquí debería poner teta simplemente, de que teta i, mejor dicho, de que teta i, sí, mejor así, de que teta i sea mayor que 2, sea mayor que 2. Eso me permite a mí tomar decisiones mucho más informadas acerca de las poblaciones. Vamos a verlo cómo se hace. Entonces, lo vamos a hacer de las dos maneras. Lo vamos a hacer desde el punto de vista, aquí tengo una pregunta, lo vamos a hacer desde el punto de vista exacto como desde el punto de vista simulado. Exacto, simplemente tengo que utilizar la función de distribución acumulada de la distribución gamma. Entonces, si usted se da cuenta, me ubico en 2 y quiero calcular, es decir, eh, supongamos que aquí está la posterior. Permítame, le hago lo que quiero calcular. Aquí está la posterior, ¿no? Entonces, esta es P de teta sub I dado Y. Pues que obviamente es apenas una abstracción. Entonces, lo que yo quiero hacer es ubicarme en 2, antes de ir con la pregunta que me hace Isabela, y calcular la probabilidad a posteriori de esto. Para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. Entonces, aquí tengo dos opciones. O utilizo la forma analítica exacta, utilizando la distribución gamma, que es ubíquese en 2 y halle el área, o sea, la integral, a posteriori. Mire que utilizo el AP y el BP con lower tail igual a false, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero hacia adelante. Si quisiera hacia atrás, pues lo hago con lower tail igual a true. O lo puedo hacer como Monte Carlo. Claro, como tengo las muestras, pues simplemente digo, de todas esas muestras, dígame cuáles son mayores que 2 y promedio saco la proporción de muestras que son mayores que 2 y punto. Entonces vamos a ver la tabla. De las dos maneras se puede hacer de forma directa o por medio de simulación. Nos va a dar algo muy similar y ya con eso podemos describir un poco mejor las poblaciones. Aquí está. Entonces mire, la probabilidad de obtener más de 2 hijos, una tasa mayor que 2, la probabilidad de tener una tasa mayor que 2, un valor esperado mayor que 2, pues porque en la POSO el teta es el valor esperado, a posteriori, con menos de pregrado es del 36%. 36%. Menos, y con pregrado más es apenas del 0.07%. Y mire que con simulación me da algo muy, muy, muy similar, ¿no? Entonces, esto es un indicio bien importante de que, bueno, a pesar de que los intervalos se tocan, hay diferencias importantes entre las dos poblaciones. La probabilidad de tener una tasa mayor que 2 con menos de pregrado es del 36%, mientras que con pregrado más es del 7%. Listo. Calculemos la probabilidad de que teta 1 sea mayor que teta 2. Esto es algo que un frecuentista no podría hacer tampoco. No tendría sentido para un frecuentista. Y es, lo voy a hacer de forma simulada, de forma directa. Ahorita lo discutimos cómo sería.
Entonces voy a calcular de todas las muestras Monte Carlo que tomé, voy a ver cuáles del primer grupo son mayores que las del segundo grupo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que la tasa de un grupo sea mayor que la tasa del otro. Vamos a ver. Del 97%. O sea, la probabilidad de que la tasa de una mujer sin pregrado sea mayor que la tasa de las que tienen pregrado más es del 97%. Esto me lleva nuevamente a concluir que hay unas diferencias importantes a nivel poblacional. Y voy a leer en este punto la pregunta que tiene Isabela y es, esto es una excelente, muy buena observación. Dice Isabela, usar la misma previa tiene que ver con que no es muy informativa. Entonces la respuesta de una es sí, pero algo que me gusta mucho de ese comentario, Isabela, es que estás usando, ya estás pensando como bayesiano, y es, estoy utilizando el mismo estado de información en ambos grupos. ¿Podría ser un estado de información diferente? Sí. Aquí voy a seguir con el comentario de Isabela. Pues pues a priori hay un prejuicio de que son iguales. Claro, o se hace para que los datos aporten más a las diferencias. Entonces, claro, el hecho, aquí Carlos hace otra pregunta, el hecho de que yo utilice la misma previa a priori, de alguna manera es para no tener ningún prejuicio con ambos grupos. Esa es una de las razones. Y básicamente, como tú misma lo dices, para que los datos hablen por sí mismos a posteriori, pues porque estamos utilizando la misma previa. Pero si yo tengo razones para creer, para utilizar otro tipo de información externa en ambos grupos, lo podría hacer. Lo podría hacer y podrías correr las cosas tal cual. Solamente que, pues claro, en ausencia de más información externa, pues es una manera digamos, dejarlo sobre la misma balanza, pero si tuvieras otra información, lo podrías hacer. Excelente observación. Vamos a ver la que dice Carlos. Carlos dice que le surge una pregunta. Considerando la distribución predictiva, ya que hacia allá vamos, Carlos. Creo que Carlos ya se dio cuenta de otra cosa, pero voy a leer la pregunta. Considerando la distribución predictiva, ya que en la predictiva las diferencias no son tan grandes, ¿qué podemos tomar en cuenta para tomar las decisiones? ¿La posterior o la predictiva? Excelente observación, Carlos. Y Carlos está tocando un punto fundamental y es que hay esto ustedes lo debieron de haber discutido pucha, creo que ya tengo que ir cerrando. Voy a terminar con este comentario. Y para responder la pregunta de Carlos, y es, voy a calcular la misma probabilidad, pero con respecto a la predictiva, y es, a posteriori, voy a calcular la probabilidad de que una observación de la predictiva sea superior en un grupo a la del otro, de la de que uno sea mayor que dos, a posteriori. Básicamente tengo que hacerlo vía Monte Carlo, es la manera más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no me quiero poner a manipular las distribuciones binomiales negativas de manera analítica. Entonces es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que voy a hacer es, tengo 10.000 tetas, tengo 10.000 tetas de la posterior. Para cada uno de esos tetas voy a simular una variable Poisson. Entonces, aquí yo pongo 10.000, no es porque para cada teta vaya a simular 10.000, no. Para cada teta simulo una distribución, un valor de la Y. Para cada teta simulo un valor de la Y para cada teta de la posterior. Para cada teta de la posterior. Es decir, para este teta de la posterior simulo una Y, dado ese valor de teta. Para este otro teta de la posterior simulo otra Y, dado ese valor de teta. ¿Cómo la simulo? Pues yo sé que la predictiva el modelo es Poisson, ¿no? O sea, Y dado teta es Poisson. Por eso es que utilizo ahí R-Poise, ¿no? Y eso lo hago para los dos grupos. Y hago esto 10.000 veces, y hago esto 10.000 veces, o 100.000 o 200.000, la cantidad de veces que usted quiera. Yo lo simbolizo con teta B. Listo. Entonces, para cada teta, simulo una Y. O sea que en últimas voy a tener 10.000 Ys para cada grupo. Entonces hagámoslo. Y luego calculo,
Pues bueno, una vez tengo esa simulación, quiero que me diga en qué proporción de veces un grupo es mayor que otro. Vamos a verlo. Apenas me da del 47%. La probabilidad de tener un número de hijos a posteriori, no una tasa, la probabilidad de tener un número de hijos a posteriori mayor en el primer grupo que en el segundo es apenas del 47%. Entonces, esta es la observación que hace Carlos. La observación que hace Carlos es que hay una diferencia muy importante entre, a nivel poblacional, si hay diferencias significativas entre los parámetros y otra muy diferente hacia a nivel predictivo de una nueva observación, si hay diferencias significativas o no. Ahora, una cosa, y este es el comentario que ustedes debieron haber estudiado en estadística frecuentista, y es, una cosa es la significancia práctica y otra la significancia estadística. La significancia estadística hace referencia a las posibles diferencias que yo vea a nivel poblacional, o sea, a nivel de los parámetros. Y la significancia práctica, en este caso, acerca de valores observados, de nuevos valores de la variable. Es decir, ¿será que la diferencia poblacional es lo suficientemente importante como para que en el mundo, a nivel práctico, eso importe? Entonces, la conclusión es, y con esto cierro, a nivel poblacional, o sea, a nivel de los tetas, a nivel de los parámetros, a nivel de las tasas, yo declararía diferencias significativas. Pero a nivel de futuras observaciones, a nivel práctico, las diferencias no son tan notorias, no son tan importantes. ¿Por qué? Porque una cosa hace referencia a las tasas poblacionales y a otra cosa a las observaciones, al número de hijos que producen esas tasas, ¿no? Entonces, en términos de tomar la decisión, lo que yo tendría que hacer es ver qué es lo que más importa, si las tasas o el número de hijos. Eso lo tendría amarrado ahí. Bueno, entonces, nada, eso es todo por hoy. La próxima clase vamos a seguir trabajando este mismo ejemplo. Lo tenemos que terminar porque hay muchas cosas importantes que no hemos terminado de discutir. Y vamos a ver una forma de chequear el modelo, de chequear la bondad de ajuste del modelo. Cualquier otra inquietud que haya quedado de la sesión, por favor, guárdela para la próxima clase y la discutimos. Nos vemos la próxima.